Estimados profesionales del comercio exterior, es edificante saber el arribo paulatino de la emancipación del trabajador portuario en Veracruz. A más de 33 años de la riqueza de Serpover, la privatización de los servicios portuarios de la carga y a los buques y de la consecuente violación a los derechos laborales de los trabajadores portuarios, no solo en el puerto Jarocho, sino en todo el sistema portuario nacional. Esto no es un asunto laboral meramente. El Barlovento lo ha expuesto siempre. Es un asunto sistémico que interesa a todos los consumidores del país, a todos los mexicanos. Después de la fuerza y decisión de Augusto Crespo, líder del sindicato portuario de Washington Port y Cabe, para lograr el pago completo de su reparto de utilidades negado por la empresa hace 2 años, y el aumento salarial del 8% en la reciente revisión de contrato colectivo de trabajo, ahora se suma al reclamo de los derechos laborales constitucionales otro combativo líder portuario, Javier Gómez Figueroa, ex tesorero del sindicato de la empresa portuaria Corporación Integral de Comercio Exterior, CICE. CICE inicia como empresa privada en los servicios de maniobras portuarias a finales de 1991 y Cabe, próxima a cumplir 29 años, por cierto, lo hace el 25 de agosto de 1995, a 4 años de la infausta requisa de Carlos Salinas de Gortari. Junto con otras empresas portuarias privadas en diferentes puertos del país, estas empresas veracruzanas festinan, y por qué no, sus ganancias anualmente gracias a los beneficios de los tratados de libre comercio firmados por diferentes gobiernos de México, a las inversiones externas de empresas prometedoras de fuentes de trabajo y negocios para industrias radicadas en nuestro país y a la explotación laboral del trabajo rudo en el muelle. No, pero desde el establecimiento de las locativas empresas privadas prestadoras de servicios portuarios a la carga de los buques en los puertos mexicanos, la situación laboral de los trabajadores portuarios del país no ha mejorado históricamente. Al contrario, siguen las mismas prácticas de clientelismo laboral y explotación desde antes del inicio de la operación de los puertos de Veracruz, Salina Cruz y Coatzacoalcos, construidos por la empresa Pearson & Sons entre 1889 y 1905, gracias a Porfirio Díaz. Estamos hablando de cuando la carga y descarga de los barcos se hacía con el sistema de alijo, pues no existían muelles y los barcos quedaban fondeados a metros de la playa para ser descargados mediante lanchas que llevaban y traían la carga hasta o desde la playa, los cuales por sus dimensiones tenían que ser descargados por alijadores quienes entraban al mar cargando pesados bultos con mercadería con el agua, muchas veces llevándolas hasta el cuello. Esto lo hacían mediante remuneraciones muy bajas y en condiciones inhumanas, sin descanso, sin comida y sin atención médica. Pocas veces el empleador les acercaba cubetas de agua, no muy limpias por cierto, motivo por el cual los alijadores enfermaban y los empleadores los despedían. Las cosas mejoraron un poco para los trabajadores portuarios cuando el presidente Echeverría creó en diciembre de 1970 la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, antecesora de la hoy Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. También creó la Zona Franca y el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, entre otros organismos. Echeverría unificó a los sindicatos portuarios de Veracruz mediante el acuerdo de cederles el 80% de la administración de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz, Serpover. Se crearon también 7 empresas de servicios portuarios en el litoral del Pacífico y 4 del Golfo de México con régimen tripartita, navieros y agencias aduanales, o sea, empresarios, a trabajadores portuarios y también gobierno federal. En ese impulso nacieron movimientos sindicales de gran valor liderados por personajes excepcionales como don Emeterio de Loya Cárdenas, quien a sus 74 años estudiaba la carrera de Derecho porque, así me lo dijo, quiero estar mejor preparado para defender a mis compañeros portuarios en el litoral del Pacífico.
Otro singular líder portuario fue Gerardo Gómez Castillo, herido de muerte por sus adversarios con 7 balazos, uno en la cabeza afectándole el ojo derecho, pero quien salió del hospital para organizar el Gremio Unido de Alejadores de Tampico y administrar ese puerto, al cual la Lloyd's de Londres calificó en 1987 como uno de los 7 mejores puertos del mundo por su eficiencia, agilidad en la maniobra, 0 robos de mercancías y 0 paros laborales. Pese a ello, el gobierno federal de aquel entonces no permitió al UAT la administración del puerto de Altamira. Y quiero acotar que don Gerardo, fíjese hasta dónde, aprendió a escribir en taquigrafía, con el objeto de poder escuchar en las reuniones, escuchar a los que estaban hablando, en las reuniones políticas también, y poder también hacer apuntes para poder intervenir. Un tipo muy especial, don Gerardo. En Veracruz estaba Antonio González, el Jorocón, un simpático tipo, también un líder como pocas de la Unión de Estibadores de Veracruz, honrado y honesto a carta cabal e integrante, junto con Emeterio de Loya y con Gerardo Gómez, de la Unión de Organizaciones Portuarias. Todos ellos honraban la memoria de Emilio Barragán, luchador infatigable con la convicción de mejorar las condiciones laborales de sus compañeros mediante contratos colectivos de trabajo. En su tiempo, estos líderes se quejaban de la mecanización de las maniobras portuarias porque significaba desplazamiento de los trabajadores. También levantaban la voz por el rudo trabajo del muelle y de los continuos accidentes por falta de equipo, capacitación, alimentación adecuada y protección del trabajador y falta de asistencia médica. Pese al gran esfuerzo y organización de estos líderes, no lograron concretar mejores condiciones para los trabajadores portuarios en los puertos del país. La situación empeoró con la requisa aplicada por Carlos Salinas de Gortari en 1991 en Veracruz, marcando el inicio de la privatización de los servicios portuarios de maniobras a la carga de los buques en los puertos de altura del país. Y usted dirá, ¿y eso a mí qué me importa? Pues mucho, porque déjeme decirle que todo lo que le rodea, más del 80% se mueve por barco. Y México no tiene barcos para promover sus importaciones y exportaciones. Por eso debe pagar más de 50,000 millones de dólares anuales a navieras extranjeras. Una de las causas por las que suben los precios de los productos es el alza del costo de los contenedores donde son transportados. Antes de la pandemia, déjeme decirle, el alquiler de un contenedor para llevar o traer mercancías a Oriente o Europa tenía un costo de $1,200 aproximadamente. Hoy el costo está arriba de los $9,000, entre otras cosas por la obstrucción del canal de Suez y la falta de agua dulce en el canal de Panamá. Los navieros suben el precio del manejo de esas cajas y por ende suben los precios de los productos. Aunque debo agregar que ese precio ya es bajo, porque durante la pandemia llegó a costar más de $20,000 por contenedor. Para que los productos lleguen a usted, deben pasar por varias etapas mediante varios transportes. En todos los casos, los trabajadores, pero no todas las empresas, son mexicanas. Imagínense, por ejemplo, un auto de la Volkswagen, las partes importantes del mayor valor, vienen desde Alemania, transportadas por barco para llegar al puerto de Veracruz. Ahí la descarga la realiza la empresa Washington Port y Cable, la cual mueve el 80% de los contenedores que llegan a ese puerto. Trabajadores mexicanos son contratados por esa empresa maniobrista privada, descargan los contenedores a unas plataformas transportadas por camiones de marcas extranjeras para ser llevadas al patio de almacenamiento o para ser transportadas a la fábrica ensambladora de la Volkswagen en Puebla. En la ensambladora ya están las otras partes que pueden ser mexicanas o de otros países, transportadas por carretera, ferrocarril e incluso por avión, manejadas por trabajadores mexicanos contratados por empresas transportistas extranjeras en vehículos extranjeros. La planta armadora poblana de cada vehículo armado,
En la planta armadora poblana de cada vehículo armado, más del 70% del valor del contenido procedente de Europa, el 30% es de contenido regional y la Volkswagen paga, y aparte la Volkswagen paga menos del 1.9% de su presupuesto anual en salarios a los trabajadores. De la planta salen los vehículos en camiones madrina, los enormes camiones, mismos que son 70-80% de integración extranjera, manejados por trabajadores mexicanos para ser llevados a las agencias de las cuales usted llega, compra el vehículo generalmente a crédito bancario. La mayoría de los bancos son extranjeros. Hasta ahí todo parece normal, ¿cierto? Pero no. El movimiento de la carga en el puerto es realizado por trabajadores mal pagados y en condiciones violatorias de sus derechos laborales establecidos en nuestra Constitución política, pues no tienen capacitación, no tienen equipo adecuado, prestaciones laborales de ley tampoco, servicio médico, vacaciones, y si se les compone el vehículo, integrantes de la Cipona, generalmente son militares, los castigan suspendiéndoles 3 o 4 días.